Hace un tiempo batallaba mucho para escribir, esperaba que la musa hiciera su presencia y entonces me sentaba en la computadora. Sin embargo, la inspiración no fluía y me la pasaba horas bloqueado frente a la página en blanco. Entonces un día salí a correr para aclarar mis pensamientos y me pregunté, ¿cómo realmente puedo escribir ese libro? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Recordé que leí un libro sobre cómo aprender a correr y me di cuenta que la clave estaba en acumular kilómetros. Si una meta se trata de acumular pasos específicos, ¿cómo se aplica esto a la escritura? Descúbrelo en este episodio. Mi nombre es Checo Martínez y esto es Vivir de Escribir. Escribí mi primer libro a los 27 años y estaba listo para publicarlo. La pregunta era, ¿cómo lo iba a lograr si no me consideraba un escritor y las editoriales estaban fuera de mi alcance? He creado este podcast para darte las respuestas que necesitas y las estrategias para lograrlo, y asimismo compartirte mis fracasos, aprendizajes y éxitos como autor publicado y emprendedor. Si tienes un mensaje que compartir con el mundo y quieres convertir tus conocimientos, ideas e historias en un libro que la gente lea, sígueme mientras construyo una vida de la escritura. Mi nombre es Checo Martínez y bienvenidos a Vivir de Escribir. Hola, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte y darte la bienvenida a un nuevo episodio de Vivir de Escribir. Estoy muy emocionado porque el día de hoy te voy a hablar de un tema súper importante y que a mí personalmente me cambió la vida y, por lo tanto, mi escritura. Y se trata de la mejor manera para escribir un libro a mi criterio. Y fíjate que en estos últimos días, hablando un poquito de lo que he estado haciendo investigación sobre los viajes en el tiempo, desarrollando las nuevas ideas para una próxima novela de la cual estoy muy emocionado, y hay un sinfín de información que he encontrado, pero pues no todo se va a quedar, sino que vamos a hacer un resumen de lo más importante, porque la idea de esto es que nos quedemos con los detalles necesarios para poder contar una buena historia y que el lector se lleve una buena experiencia de lectura, que a final de cuentas es lo más importante. Así que, regresando de nuevo al episodio, te quiero contar esta experiencia mía y que realmente espero que te sea súper útil a la hora de escribir un libro, porque yo considero que es la mejor forma de escribir. Fíjate que cuando estaba escribiendo la novela del Misterio de la Sociedad Kang, la manera en la que iban conectando las tramas me tenía muy emocionado, porque redactar estas escenas que me llevó un tiempo cocinar fue un verdadero placer, sobre todo la satisfacción de utilizar los nuevos mapas donde se desarrollaban las nuevas historias fue muy emocionante, y nada de esto hubiera sido posible sin las técnicas o estrategias que hoy en día utilizo. En el pasado, como te había comentado, batallaba mucho para escribir, esperaba que la musa hiciera su aparición y entonces me sentaba en la computadora. Sin embargo, duraba horas bloqueado frente a la página en blanco y nada pasaba por mi cabeza. Cuando comencé a correr por ahí del 2012, fue cuando empecé a ser un poco más exigente conmigo. Leí un libro sobre cómo aprender a correr después de muchos intentos y apliqué los conocimientos de manera gradual. Desarrollé un plan de carrera que se ajustaba a mi estilo de vida de ese entonces y que me ayudaba a salirme de mi zona de confort. Siempre estaba retándome a mí mismo, buscando maneras de superarme, y eso siempre también me ayudó a sacar lo mejor de mí. Pero fíjate que cuando corrí mis primeros 10 kilómetros me sentí la persona más feliz del planeta. Sin embargo, el pensamiento de escribir el libro me acompañaba todos los días. No podía dejar de pensar en todas las historias que se creaban en mi cabeza. Eran ideas sueltas que vagaban de un lado a otro tratando de crear una historia. Entonces un día me salí a correr durante las tardes porque traté de aclarar esos pensamientos que tenía en mi cabeza y constantemente me preguntaba, oye, pero ¿cómo le hago para escribir este libro? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y mientras corría fue como que me llegó una epifanía. Dije, ok, si para aprender a correr lo hice acumulando pequeñas distancias y eso lo hice basándome en un plan paso a paso que yo decidí seguir, ¿cómo se aplica esto a los libros? Y la respuesta estuvo en ¿por qué no acumular párrafos? ¿Por qué no acumular renglones? ¿Por qué no escribir un libro contando
palabras, porque yo creía que era la manera más efectiva, porque si cuando trataba de escribir contando las páginas, pues era más difícil, porque tenías que llenar una página en blanco y eso para mí representaba pues un reto mucho mayor. Entonces llegué a casa, me puse a investigar en internet y descubrí la técnica que a mí personalmente me cambió la vida: escribir un libro contando las palabras. Nunca lo había pensado de esta forma, así que me pregunté, ¿y si desarrollo un plan de escritura tal como lo hice para correr? Si quería escribir un libro de 60,000 palabras, tenía que hacer una buena planeación. Sería un verdadero reto porque solamente tenía espacios libres en el día de 15 o 30 minutos, así que decidí aprovecharlos. Al principio fue un poco difícil, pero la práctica me ayudó a ser más eficiente, y conforme iba repitiendo esto día tras día, comencé a levantarme una hora más temprano durante las mañanas para poder dedicarla a mi escritura. No estaba muy seguro de poder cumplirlo, pero confiaba mucho en mí y en la técnica que estaba aplicando. Logré terminar el primer borrador en los primeros 60 días y la verdad me sorprendí mucho porque esto representaba un gran logro. Y descubrí que era demasiado fácil escribir de esta forma y la tensión había desaparecido. Lo único que me tomaría tiempo sería desarrollar nuevas ideas, pero eso era lo de menos. Lo importante es que hoy en día, gracias a esta técnica, he escrito más de 11 libros y esto me tiene realmente sintiendo una gran satisfacción porque he sido capaz hasta de escribir más de 5,300 palabras por día, aunque yo, te soy sincero, me siento mucho más cómodo escribiendo 2,600 palabras al día. Y esos momentos de esperar a la musa de la inspiración ya no eran más una opción porque tenía esta técnica y los días de estar bloqueado pues se habían acabado. Lo mejor de esta técnica es que es mucho más alcanzable y efectiva que cuando escribes contando página por página. Velo de esta forma: si una casa se construye ladrillo por ladrillo, un libro se ensambla párrafo por párrafo. Entonces, cuando haces esta analogía, descubres que realmente es posible escribir un libro. Hay herramientas como Scrivener que yo te recomiendo muchísimo. Te voy a dejar en la descripción de este episodio el enlace para que visites el sitio de Scrivener y puedas descubrir más sobre esta herramienta. Pero fíjate que esta herramienta te permite llevar el conteo de las palabras. Incluso puedes marcarte objetivos diarios y la herramienta te avisa cuando ya lo has cumplido. Scrivener cuesta aproximadamente 1,000 pesos mexicanos, pero es la mejor inversión que puedes hacer como escritor y que yo personalmente he hecho como escritor. La otra opción es contabilizar las palabras que vas escribiendo en un documento de Word. Como puedes ver en la parte inferior del documento en Word, verás una opción que dice tantas palabras de tantas palabras. Pues bueno, nada más selecciona las palabras de la primera hoja, contabilízalas, anótalas en un papel o en un cuaderno para que de esa forma lleves un mejor control de tu libro y puedas estar marcándote objetivos diarios. Si te gustó este episodio y piensas que puede ser útil para otra persona, compárteselo para que esa persona pueda inspirarse y así lleguemos a más personas. Y también no te olvides de dejar una valoración para este episodio. Gracias de nuevo por pasarte por acá y escuchar un nuevo episodio. Suscríbete al podcast Vivir de Escribir para que de esa manera recibas los nuevos episodios de escritura, publicación y marketing de libros. Recuerda que puedes descargar tu kit del escritor con las 10 herramientas imprescindibles para iniciarte en el mundo de la escritura creativa y mejorar tus habilidades como escritor. Solamente tienes que ir a publicatuprimerlibro.com/kit-escritor. Soy Checo Martínez, esto fue Vivir de Escribir y te veo en el próximo episodio.